Vamos a proseguir con el estudio del Espíritu Santo. Es un estudio muy vasto, en el sentido muy grande, porque la obra del Espíritu Santo es muy grande y variada hacia los creyentes, hacia los cristianos, porque ya el Señor lo anunció y justamente vamos a leer esto en la palabra del Señor antes de nada, para saber de qué estábamos hablando, ¿no? Pero dentro de lo que es el bautismo, la obra del Espíritu Santo en cuanto a bautizar y por tanto dar vida a las personas y hacerlas nacer de lo alto, es porque esa es la obra del Espíritu Santo por su bautismo. Eso ya lo estuvimos explicando el viernes pasado, pero vamos a continuar explicándolo este viernes, ¿verdad? Me gustaría que fuéramos a Juan, si tenéis ahí vuestras Biblias, vamos a Juan 14, vamos a leer desde el 15 en adelante. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré, parece como una condición. Bueno, de hecho es una condición. Lo que ocurre es que el guardar los mandamientos de Cristo va parejo al hecho de que somos de Cristo y por ser de Cristo guardamos sus mandamientos. Es la única manera de poder guardar sus mandamientos. ¿Qué es guardar sus mandamientos? Hacer su voluntad. Y el hacer su voluntad me ha agradado, como dice el Salmo, ¿verdad? Entonces, cumpliéndose esa condición, que es, por supuesto, que es obra entera de Dios, ¿qué es lo que a continuación dice el Señor, que hemos acabado de leer? Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El Señor Jesús fue consolador de sus discípulos el tiempo que estuvo con ellos. Por eso dice otro Consolador. Y este otro Consolador es el Espíritu Santo, como todos sabemos. Y además dice, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, no solamente por el tiempo que el Señor Jesús iba a estar, que iba a ser muy poco tiempo, porque físicamente tampoco se podía hacer más, ¿verdad? Él tenía que morir, resucitar, ser ascendido, sino que el Espíritu Santo, que es Dios, iba a estar siempre de una manera especial, que es lo que estamos estudiando. Si os acordáis, yo estuve enseñando acerca de que está con vosotros, pero estará en vosotros. Eso es el bautismo del Espíritu, en vosotros, ¿no? Hasta la fecha, hasta ese momento, el Espíritu estaba con los discípulos. A partir del momento de Hechos 2, incluido ese momento, iba a estar en los discípulos. Y esa es la Iglesia. O sea, la Iglesia, la denominación de la Iglesia es el Espíritu Santo en los creyentes. No solamente con, sino en. Es decir, dentro de acento morada. Eso lo estuvimos viendo, estuvimos estudiándolo, y siempre es bueno recordarlo porque a veces se olvida, Dice, seguimos leyendo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y aquí está, y estará en vosotros. Justamente aquí se cumplió lo que ya el Señor predijo, ¿no? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, sigo leyendo, versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Promesa de vida eterna, ¿verdad? Y en el 20 dice, en aquel día, no especifica qué día, pero evidentemente ese día fue a partir de Hechos 2, está claro, dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y aquí está la clave, y yo en vosotros. Y yo, es decir, Cristo está diciendo, y yo en vosotros. Es decir, ¿cómo está el Señor en nosotros? Por su Espíritu. Esto es también el bautismo en el Espíritu. Esto es el bautismo en el Espíritu también. El Espíritu de Cristo que viene a morar en nosotros en el momento en que el Señor nos salvó. Y partiendo de esa base, pues leemos esto justamente en adición a su relación con respecto a los otros creyentes en el cuerpo de Cristo. El que es bautizado por el Espíritu tiene una nueva posición en cuanto a estar en Cristo. O sea, estamos en Cristo justamente por la obra del Espíritu Santo. Estamos en Cristo, cumpliéndose justamente lo que acabamos de leer aquí, en Juan 14. Y estaré en vosotros. Estaré en vosotros. Este es el bautismo. Este es el bautismo en Jesús. Este es el bautismo. Cuando uno es bautizado así, es decir, y consecuentemente nace de nuevo, luego pasa por las aguas.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como acto testimonial y cumplimiento de ordenanza bíblica. Pero el bautismo que salva, evidentemente no es el de mojarse la cabeza ni mojarse el cuerpo. El bautismo que salva es justamente este, lo que acabo de leer, y voy a leer dentro de un rato otra vez. Y yo en vosotros. Amén. Esto es la cosa. Sigo en ese sentido. Esto fue anticipado en la predicción de Juan 14:20, justamente lo que acabo de leer, donde Cristo dijo la noche antes de su crucifixión: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Es decir, el cristiano cuando nace de nuevo entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque eso justamente es lo que significa, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Nosotros conocemos, sabemos, tenemos la certeza de que Cristo está en el Padre porque tenemos la convicción que esto es revelación de Dios personal a cada uno, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No un Hijo de Dios como somos nosotros, sino es el Hijo de Dios. Esta es la cuestión. Y luego dice, y vosotros en mí, o sea, en aquel día vosotros conoceréis que estáis en mí, y yo en vosotros. Lógicamente, si Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Esto implica relación y comunión. Y ahí es donde se cumple el hecho de estar en Cristo. Por eso, los únicos cristianos son los que están en Cristo. No los que saben de Cristo, no los que creen en Cristo, entre comillas, no los que vienen de una tradición cristiana, añádele eso todo lo que quieras, sino los que están en Cristo. Es un milagro de Dios. Entonces, el Señor lo estaba anunciando así a sus discípulos. Eso fue previo a la crucifixión. Aún no había ido a la cruz. Aún el Espíritu estaba con ellos, pero no estaba en ellos, como luego ocurrió a partir de Hechos 20 en adelante. Por eso el Señor les dijo, permaneced en el aposento alto hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. No os mováis de Jerusalén, no os mováis de donde estáis. Y ellos obedecieron, y en un momento dado, en el día de Pentecostés, fue cuando se derramó el Espíritu Santo, haciendo morada en ellos y al 100% bautizándolos en su presencia. Y por tanto, llegando a ser ellos, estando ellos en ese momento, a partir de ese momento, y cumpliéndose ahí, el estar en Cristo, cumpliéndose justamente Juan 14:20. Bien. Yo creo que más claro no se puede explicar. Como consecuencia de que el creyente está en Cristo, hay muchas porciones en el Nuevo Testamento que te dicen, sobre todo claro, lógicamente en las epístolas, sobre todo las paulinas, pero también en todas las epístolas apostólicas, de estar en Cristo, constantemente. De eso estamos hablando, justamente. Entonces, como consecuencia de que el creyente está en Cristo, es identificado con lo que Cristo hizo en su muerte, resurrección y glorificación. Primeramente muerte, porque sin muerte no hay vida, y resurrección. Estamos hablando aquí de resurrección espiritual, que cuando uno muere y nace de nuevo, el acto de nacer de nuevo, eso es resurrección espiritual. La Biblia también contempla esa resurrección. No estamos hablando aquí de la resurrección corporal, que es un acto futuro, aún no ha ocurrido. Las primicias es Cristo, pero nadie más ha resucitado para vida eterna, nadie más. Aún eso tiene que ocurrir. Eso ocurrirá con los santos, ¿verdad? Pero sí la resurrección espiritual. La resurrección espiritual es sinónimo de nuevo nacimiento. ¿Vale? Entonces nosotros estamos identificados con su muerte y su resurrección. Y aún no, pero lo estaremos, glorificación, cuando lo veamos tal y como Él es, ¿verdad? Eso es un acto que aún tiene que ocurrir, como todos sabemos y además entendemos perfectamente, ¿verdad? Entonces, esto se presenta en Romanos 6, 1-4, que ahora lo veremos, donde se declara que el creyente es bautizado en Jesucristo y en su muerte, y si lo es, en su muerte está sepultado y resucitado con Cristo. Por eso dice la palabra que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Bueno, de hecho nunca nos hemos pertenecido, El hombre nunca es dueño de sí mismo, o sea, eso es mentira. Pero bueno, si alguna ilusión teníamos al respecto, ha desaparecido del todo desde el momento en que entendemos que nosotros como cristianos hemos muerto a nosotros mismos, por tanto ya no nos pertenecemos y tenemos un dueño del cual hemos sido siempre, en ese sentido, criaturas, porque Él nos creó, ¿verdad? Y este dueño es Jesucristo, que es el creador, que es Dios
en este caso hecho hombre. Bien, entonces, en ese sentido leemos Romanos 6, 1, 4. ¿Qué pues diremos? Quiero decir una cosa, esta escritura que vamos a leer ahora de Romanos es la típica que se enseña de cara al bautismo en agua. ¿Es esto correcto? Sí, pero no es suficiente, porque el primer entendimiento de esta escritura lo tenemos que llevar a lo que estoy enseñando ahora mismo. El estar en Cristo, el ser bautizado en Cristo, el ser bautizado en el Espíritu, que es sinónimo. De eso estamos hablando, es decir, el bautismo de Jesús. Bautismo de Jesús, que la Biblia lo dice. ¿Cuál es el bautismo de Jesús? El de morir para nacer de nuevo. Y eso es obra de Dios. Eso es lo que en primera instancia hablo aquí. Veréis cómo es así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, esto viene de un contexto, ¿verdad? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, es imposible. Lo que te está diciendo aquí es imposible. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Significa cómo vamos a seguir viviendo en una práctica, en un modus vivendi pecaminoso. Eso es imposible. Eso va con las palabras de Primera de Juan, de Juan, en su epístola Primera de Juan, que dice que el que ha nacido de lo alto viene a decir, dice que, bueno, mejor lo leemos, porque no lo quiero decir de cualquier manera, y creo que es suficientemente importante esta escritura también. Por lo tanto, nos movemos a 1 Juan 3:9 y lo leemos textualmente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede continuar pecando, que es lo que dice en original griego, porque es nacido de Dios. Bueno, yo quería ir aquí porque me parece importante. Entonces, esta escritura de Romanos 6, lo que hemos leído hasta ahora, vamos a seguir leyendo, va parejo con lo que acabo de leer de 1 de Juan. Por tanto, el que ha nacido de Dios, la simiente de Dios en él le impide llevar la vida de pecado que llevaba antes. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, la expresión es, el sentido es, ¿cómo es posible que se pueda entender eso? No es posible, es imposible. El que ha nacido el que ha muerto al pecado no puede vivir conforme al pecado. Porque si no, no ha muerto al pecado. Claro, es que es o no es la cosa. Pero las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser. ¿Vale? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de eso estamos hablando, hemos sido bautizados en su muerte? Esto es muy importante. Aquí no está hablando tanto de la cuestión del agua, porque todos sabemos que el agua, como mucho, te limpia un poco la piel, o quizás te ensucia, depende de donde uno se bautice, claro. Si el agua está limpia o no está limpia, claro. Es un acto simbólico, es evidente, es como la Santa Cena, es un acto simbólico, es una ordenanza, es importante, es un acto de fe, pero es un acto simbólico. En sí mismo no tiene ninguna importancia, en sí mismo, como tal. Por lo tanto, tenemos que entender esta cuestión de Romanos tal y como está escrita. No podemos entenderlo de otro modo. Muchos dicen, no, es que hay que bautizarlos en agua porque si no, si se muere, se va a perder. No hemos entendido nada. Claro que hay que llevar a las personas que han nacido de nuevo, que son cristianas verdaderamente al agua, porque eso es lo que la palabra dice, pero eso no tiene un poder salvífico en absoluto. Lo que sí tiene un poder salvífico clarísimo es lo que estamos leyendo aquí en Romanos, que de eso está hablando la palabra, y muchos no lo hemos entendido por años, y muchos siguen sin entenderlo todavía. Y esto es un gran problema. Porque si esto no se entiende tal y cual ha sido la intención del autor, entonces estamos torciendo la cuestión y nos estamos yendo por peteneras, como se dice, por los cerros de Úbeda, o yo que sé por dónde, pero no nos estamos centrando en la palabra. Voy a leer de nuevo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, este es el bautismo en Jesús, amén? Porque Cristo Jesús y Jesús es lo mismo. Por lo tanto, es bautismo en Jesús, ¿vale? Hemos sido bautizados en su muerte. Evidentemente, esto tiene un carácter absolutamente espiritual. ¿Me seguís? Absolutamente espiritual. No es de otra manera. ¿Amén?
Porque muertos físicamente no lo estamos todavía, ¿verdad? Por lo tanto, si esto lo tuviéramos que entender de una manera literal, literal en el sentido físico, en el sentido natural, estaríamos hablando aquí de muertos, de gente muerta. Pero no es el caso, como todos podemos entender y lo sabemos, y no hace falta discutir eso, ¿verdad? Por lo tanto, cuando dice todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, y esa pregunta es retórica, porque por supuesto que es así, cumpliéndose otra vez, cumpliéndose lo de Juan 14:20, de que en ese momento, en ese día, yo estaré en vosotros. Amén. De eso estamos hablando. El estar en Cristo es el haber sido bautizado en su muerte. Y por tanto, a partir de ese momento ya comprados para Él. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Verdad que te lo está diciendo? Esta muerte por el bautismo, este bautismo, aunque se puede entender también como el acto en el agua, porque el acto en el agua es reflejo del acto previo espiritual, y en un sentido va parejo, aunque no se produce al mismo tiempo, como es lógico. No se produce al mismo tiempo, que no se puede producir al mismo tiempo. Pero es un acto representativo del primero, el del agua, quiero decir, ¿verdad? Pero si lo tenemos que entender desde una perspectiva netamente espiritual, que si no arrancamos de ahí no vamos a ningún sitio, amén. Si no estaríamos cristianizando a todo el mundo, venga, va, al agua todos, al agua patos, ¿no? Como se dice, venga. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué conseguimos? Pues nada demasiado diferente a lo que ha intentado la Iglesia Católica Romana durante siglos. ¿Pero de eso de qué vale? Absolutamente de nada. Es cero, es estéril. Aquí estamos hablando de un proceso que empieza y termina netamente en lo espiritual. Por eso, insisto, porque somos sepultados juntamente con Cristo, es lo que dice, para muerte por el bautismo. O sea, el acto del bautismo en el Espíritu, ¿se entiende? ¿Verdad? Es el acto de morir, evidentemente, para resucitar espiritualmente. Hacemos a la nueva vida. Por eso decimos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué andamos en vida nueva? ¿Por qué podemos andar en vida nueva? Justamente porque Él resucitó. Ahora, Él resucitó físicamente. Nosotros resucitaremos si morimos antes o seremos transformados, una de dos, que es sinónimo, en un sentido. Pues se tiene que producir una transformación de nuestro cuerpo para tener un cuerpo de gloria, como así los resucitados resucitarán en cuerpos de gloria, los muertos, en Cristo. En Cristo, ¿os dais cuenta? Muertos en Cristo, ¿os dais cuenta? Lo decimos y parece como que es natural en nuestro vocabulario y es correctísimo, pero no hemos quizás llegado a madurar exactamente qué es lo que la palabra nos enseña al respecto, y ahora creo que lo estamos explicando. ¿Amén? Así que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que por el acto de su resurrección, la de Cristo, nosotros al morir espiritualmente en nuestra carne, en nuestro pecado, cuando eso muere, por el acto de la cruz, resucitamos a una nueva vida por el hecho de que Él resucitó. Amén. Y estamos en espera de nosotros también ser o bien transformados o bien resucitados. Porque Él es las primicias. Muy bien, qué interesante esto. Entonces, todo esto es el bautismo en el Espíritu, hermanos. Todo esto. Bautismo en el Espíritu Santo, porque el agente de Cristo y el agente del Padre es el Espíritu Santo. ¿Estáis ahí? ¿Os dais cuenta de la Trinidad cómo trabaja? Porque es el estudio sobre la Trinidad. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No hay nadie más importante que nadie, todos tienen el mismo valor, pero tienen diferente función. Y son tres personas diferentes actuando al unísono. O sea, al unísono en el sentido que cada uno actúa, cada uno haciendo algo diferente. No me he expresado bien, no es al unísono. Es cada uno haciendo algo diferente, pero que si lo ves todo junto, sí es al unísono. Es una misma obra, pero cada uno haciendo su parte. Es como una bonita composición musical, que cada cosa tiene que estar en su lugar para que luego cuando lo escuches suene bien. No por ahí una cosa por ahí, otra por allá.
La música es de Dios también. Bien, esto ha sido tomado a menudo para representar el rito del bautismo por agua, pero en cualquier caso también representa la obra del Espíritu Santo. De otra manera no tendría ningún significado, pues, porque sin la obra del Espíritu Santo el rito sería carente de significado, tal y como os hemos explicado. ¿Amén? Pero es importante que cuando volvamos de nuevo en algún momento de nuestra vida a Romanos 6, del 1 al 4, y leamos esta porción, entendamos bien de que Pablo no tenía en su cabeza el hablar del bautismo en agua, en primera instancia, sino el bautismo en el Espíritu, para que luego fuera el bautismo en agua. El bautismo en agua es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros podemos hacer, y Dios lo quiere así para que de alguna manera nos sintamos participantes de su obra. Algo similar es la oración. Dios va a hacer lo que va a querer, porque eso es Dios y es el soberano, pero Él quiere que de alguna manera estemos implicados en su obra. Y lo hacemos a través de la oración. Lo mismo la predicación del Evangelio y lo mismo cualquier otro acto netamente espiritual de Dios, por el cual Dios no nos necesita en absoluto, pero a Dios le ha placido, en el contexto de Dios le ha placido darnos el reino, ¿verdad? Pues Dios le ha placido también que nosotros intervengamos en las cuestiones del reino. ¿Vale? Esto es muy importante, que lo vayamos entendiendo y que hagamos todo en su perspectiva correcta, porque de eso se trata. Colosenses 2:12 también dice algo similar. Sepultados con Él, es con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Muy interesante esta palabra, y que también hay que explicarla bien, porque muchos meten la pata y se van a una literalidad que no es consecuente con la espiritualidad, y una literalidad que no es consecuente con la espiritualidad es una mala literalidad, porque la literalidad tiene que ir de la mano de la espiritualidad, en este caso del sentido por el cual las palabras han sido escritas. Y tú te das cuenta que las palabras de Dios, por medio de los apóstoles, por medio de Jesús en primera instancia, eran muy espirituales. Por eso dice, mis palabras son espíritu. Cuando Él decía, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre, y los judíos decían, pero ¿este quiere que seamos caníbales? Y ahí tienes a los católicos que realmente, ellos literalmente creen que se están comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre. Bueno, ellos no, pero el cura sí. Entonces realmente están obrando en un acto de antropofagia, ¿no? O canibalismo, que se dice. Claro, porque esa es la fe que ellos tienen, que se están comiendo a Cristo. Pero Cristo no dijo eso. Y Él dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Amén. Y lo que quería decir es que teníamos que entenderlo desde una perspectiva espiritual y no literal fuera del espíritu. Siempre hay que ser lo más literales posible a la hora de estudiar la Biblia, pero siempre entendiendo el contexto, porque nos podemos ir a un extremo de espiritualizarlo todo y todo queda en las nubes, y eso está mal, o podemos irnos al extremo, del cual estoy enseñando ahora, de cogerlo todo y descarnarlo absolutamente y tomarlo tal y como lo entendería cualquier hijo de vecino, y entonces toda la espiritualidad se ha ido al traste. Por eso necesitamos sabiduría, ¿amén? Y por eso también hay maestros. Por eso, en ese sentido, vamos a analizar esto. Colosenses 2:12, sepultados. ¿Nosotros hemos sido sepultados? Pues si estuviéramos sepultados físicamente, ¿se entiende? Yo no estaría hablando ni vosotros escuchando. Por lo tanto, no podemos entender estar sepultados como algo físico. Tiene que ser necesariamente algo espiritual. ¿Amén? Vale. Sepultados con Cristo. Entonces, ¿te imaginas que viene Cristo aquí y dice, bueno, vamos a sepultarnos? O que Él dijera, bueno, con que yo fui sepultado, ahora vosotros también. ¡Hala! Bueno, Él fue sepultado, físicamente sepultado. Pero a los 3 días resucitó. ¿Amén? Pero eso no nos garantiza que si nos sepultan físicamente a nosotros, dentro de 3 días resucitemos, ¿verdad que no? De hecho, no iba a ocurrir, seguramente. Por lo tanto, estamos entendiendo eso desde una perspectiva espiritual. ¿Amén? Sepultados con Cristo, con Él, con Cristo, en el bautismo. En el bautismo. O sea, que muchos entienden que cuando vamos al agua, o cuando el creyente va al agua y es metido en el agua, ahí es sepultado. ¿Eso es así? Pues no, porque si fuera sepultado en el agua, primeramente eso no es una manera de sepultura. Nadie es sepultado en el agua.
Eso de entrada. Por lo tanto, el sentido ya no es correcto. ¿Cómo va a ir alguien a ser sepultado? Y luego, al segundo es subido de nuevo, que si te queda ahí sepultado, se ahoga de verdad. O sea que no. Otra vez, no quiero desmitificar o minimizar la palabra, el hecho del bautismo en agua, pero hay que entender las cosas con una perspectiva correcta. De otra manera, si todo lo ponemos en el agua, en el bautismo en agua, estamos desprestigiando el resto de la Escritura, de la enseñanza y del entendimiento de la Escritura y en concreto de esta Escritura. ¿Me explico? Porque en primera instancia lo que Pablo tenía en mente, a mí no me importa lo que Pablo tuviera en mente, a mí lo que me importa es lo que el Señor estaba poniendo en su mente, lo que era inspirado por Dios para que Él escribiera. Amén. De eso es lo que quiero decir, ¿vale? En ese sentido sí digo, lo que Él tenía en mente es que sepultados con Cristo en el bautismo es sepultados en su muerte, espiritualmente hablando. Y es lo mismo que hemos leído en Romanos. Es el acto de morir espiritualmente para nacer, morir a nosotros mismos, ¿se entiende? Morir a nuestra carne. Y eso es un acto de Dios para, consecuentemente, nacer en una nueva vida. Aquí lo vemos. Sepultados con Él, el bautismo en el cual fuisteis también resucitados. Pregunta obligada, ¿hemos sido resucitados nosotros? La respuesta es, Miguel, depende a qué te refieras. Si te refieres físicamente resucitados, evidentemente la respuesta es no. Si te refieres espiritualmente resucitados, la respuesta es necesariamente sí. De otra manera lo tenemos mal. De otra manera estamos aún en nuestra condenación. ¿Amén? Y aquí hay que entenderlo de esta manera que lo estamos explicando. Sepultados con Él el bautismo en el cual fuisteis también resucitados. Aleluya. Fuisteis, es pasado. ¿Por qué? Porque es un acto que aconteció cuando en el momento de nacer, en el momento de recibir el bautismo en el Espíritu. De ese bautismo estamos hablando. Bautismo en el Espíritu, ¿me explico? Bautismo en el Espíritu. Sepultados con Él el bautismo. Ese bautismo es el bautismo en el Espíritu. ¿Vale? En el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe. ¿Qué dice la palabra? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios. ¿Obra de Dios? ¿Te das cuenta? Nadie puede nacer de nuevo porque tenga una buena idea ese día. Hoy sí voy a nacer de nuevo, yo creo que sí, ya es hora. No sea que me muere, me vaya al infierno. No funciona así, todos sabemos. Entonces, es por la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. Porque Cristo fue levantado de los muertos y eso sí es absolutamente cabal en todos los sentidos, porque Él se hizo maldición por nosotros. Pero dice que la muerte, pero con que era sin pecado, la muerte no lo podía retener, ¿verdad? Entonces esa maldición que primeramente recayó sobre Él y le hizo descender a lo profundo de los infiernos, en un momento dado, cuando el Padre dijo basta, porque Él ya ha pagado por los pecados de los escogidos, en ese momento esa maldición desapareció de sobre sus hombros, Él fue resucitado espiritualmente y físicamente, porque si no hubiera habido una resurrección física no vale nada. De la misma manera que nosotros resucitaremos físicamente, porque si no resucitamos físicamente cuando tengamos que hacerlo, no vale nada nuestra fe. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, que dice, he oído que muchos de vosotros no creen en la resurrección de los muertos. Pues vana es nuestra fe, dice, aún estamos en nuestros pecados. Claro, está diciendo que si esto es así, como ellos dicen, pues el resultado sería ese, de que aún estaríamos en nuestros pecados, porque sin resurrección física no hay vida. Todo ese entendimiento de que, bueno, un día moriremos y nos iremos al cielo. Y nos imaginamos siempre ese cielo como nubecillas, ¿no? Ahí estamos con las nubes, flotando y formas así, no sabemos ni cómo imaginarlo. ¿Cómo imaginamos que es un espíritu si no lo hemos visto nunca, no? Pero inmaterial, ¿vale? Inmaterial. Eso sí lo imaginamos, ¿no? Algo inmaterial. Muchos tienen eso en la cabeza. Estoy hablando de cristianos. No valoran para nada el tema de la resurrección. No lo tienen. ¿Sabes que los primeros cristianos dieron su vida por mantener su creencia, no solamente en la muerte de Cristo, que eso es obvio, sino en la resurrección de Cristo y consecuentemente en su propia resurrección? Pero este mensaje como que se ha diluido con el paso de los años y por la acción gnóstica y helena griega que
del espíritu griego que entró en la Iglesia Católica Romana y que es un desastre. Pero nosotros tenemos que volver a lo que la Escritura dice. Y la Escritura da y hace un énfasis tan grande, tan sumamente grande en el tema de la resurrección corporal que no lo comprendemos suficientemente todavía, de verdad que no. Pero hay que seguir insistiendo en esto. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque los habitaremos físicamente, hermanos, con cuerpos que no tienen que ver seguramente con esta composición biológica, sino algo que no conocemos, es desconocido, será superior, como el Señor tenía cuando resucitó, que aún conservando su aspecto físico, su aspecto, podía atravesar paredes y no le pasaba nada, y se podía desplazar de Galilea a Jerusalén en un soplo, y más cosas que no sabemos ni entendemos. Estas son las cosas que Dios tiene para nosotros, los que creemos, que aún no se han manifestado. Y así como hablamos de una resurrección espiritual que tiene que producirse, o se ha tenido que producir necesariamente, se va a producir una resurrección corporal, una consecuencia de la otra. ¿Amén? Bien, dado que un creyente está en Cristo, él también tiene la vida de Cristo, la cual es compartida por la cabeza con el cuerpo. La relación de Cristo con el cuerpo, como su cabeza también se relaciona con la dirección soberana de Cristo de su cuerpo, del mismo modo como la mente dirige al cuerpo en el cuerpo humano de los creyentes. Bien, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo suyo, pero Él es quien manda. La cabeza siempre dirige. Amén. Así que cuando tenemos un dolor de cabeza fuerte, pues muchas veces no nos podemos mover del lugar, el cuerpo se queda paradito, nos quedamos en la camita porque no podemos resistir si es muy fuerte el dolor, ¿verdad? Es un símil. Entonces la cabeza es tan importante, de ahí que tenemos que cuidar nuestra cabeza. Bueno, eso es otra cosa. Pero Cristo es la cabeza del cuerpo suyo, que es la Iglesia. ¿Amén? Bien. Romanos 8:9, en ese sentido, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay una condición. El Espíritu de Dios mora en vosotros. En vosotros. ¿Verdad que lo dice? En, no con, sino en. Esta es la realidad a partir de Hechos 2, constituyente de la Iglesia. Entonces, los que están vivos son los que son parte de la Iglesia. Y los que son parte de la Iglesia lo son porque están en Cristo. ¿Amén? De otra manera, viviríamos según la carne. Porque no se puede vivir no conforme a la carne si no se está en Cristo. Y lo opuesto también es verdad. Se vive en la carne cuando uno no está en Cristo. ¿Qué es vivir en la carne? Pues siempre vivir de acorde a los deseos de uno. Básicamente es eso. Siempre. Cuando es una constante. Cuando eso es lo único que realmente importa. De verdad. O sea, genuinamente. Porque podemos tener nosotros cristianos tendencias a vivir así, pero son tendencias porque aún arrastramos los genes, la genética carnal. Aún arrastramos eso aún no ha muerto y tenemos esa dificultad en nuestras vidas. Pero en nuestro fuero interno no queremos vivir así. Y eso lo sabemos. Y tenemos esa lucha interior, que también Pablo dice. Yo soy el técnico de la mesa y me estoy sentando aquí. Qué triste. ¿Vale? Por lo tanto, los que están en Cristo, por mucho que intenten una cosa u otra, siempre vivirán no conforme a la carne de una manera extensiva, aunque a veces puedan caer ahí. Y lo contrario, insisto, también es verdad. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí lo dice bien claro. Amén. Eso solo Dios lo sabe. Bien, hasta aquí. Aquí ya entramos ya en otra cuestión que es paralela, pero yo creo que he hablado bastante y creo que es bueno dejarlo aquí. Dios os bendiga.